Cuando el proyecto de reforma de pensiones comienza sus semanas clave en el Congreso, la ministra Janet Jara inició una gira por el norte de nuestro país para promover esta iniciativa con la ciudadanía. Y estamos en contacto precisamente con la Secretaría de Estado para ahondar en este tema y en otros que involucran la cartera que ella lidera. ¿Cómo ha estado, ministra? Qué gusto saludarla. ¿Qué tal? Hola, ahora sí escucho. ¿Me escucha bien? ¿Cómo está? Todo bien, ministra, Sí, yo la lo escucho escucho. perfecto. Lo primero que quisiera preguntarle, ya vamos a profundizar en reforma de pensiones, pero preguntarle primero, ministra, por cifras respecto al aumento de despidos por necesidad de la empresa. Aumentaron un 16%, un aumento que se concentra entre enero y agosto de este año. ¿Cómo recibe aquella cifra y cómo se trabaja para revertirla? Sí, bueno, en primer lugar, señalar que estas cifras que dan cuenta de datos estadísticos de la Dirección del Trabajo no quieren decir necesariamente que el desempleo haya aumentado en esa cifra, porque el desempleo, que es medido por el INE, se ha mantenido bastante estable durante este año, aun cuando en el invierno, siempre por factores estacionales, tiende a subir un poco. Es decir, hay más avisos de despidos por necesidades de las empresas, Sí. pero también es cierto que muchas de estas personas luego son recontratadas en otros lugares o en otras labores, ¿ya? Sin embargo, debo señalar que es evidente que nos asiste una preocupación sobre la materia, porque hemos tenido una recuperación del empleo después de la pandemia, con muchas más personas además buscando trabajo, pero que requiere seguir siendo impulsada. Por eso es muy importante el fenómeno que hemos vivido de ajuste económico pospandémico con una disminución de las tasas de inflación, que sin duda, sumado a las medidas, José Miguel, del pacto fiscal, que vienen propuestas en torno a promover la inversión, el crecimiento, por ejemplo, medidas tales como la depreciación instantánea de los bienes del activo fijo o la disminución transitoria del impuesto de timbre y estampillas, que son parte de las propuestas que ha hecho el Ministerio de Hacienda para el pacto fiscal, van a contribuir a poder darle un impulso a la inversión, al crecimiento y al empleo también. Hay un plan especial de la construcción en curso, entonces son varios elementos que hay que conjugar porque tenemos desafíos en esta materia y tenemos que seguir abordándolos. Ministra, vamos a la gira. ¿Cómo va aquella instancia? ¿Dónde han estado durante esta jornada? ¿Qué temas han sociabilizado? ¿Cuál es la retroalimentación ciudadana también? ¿Cuáles son las principales dudas que le plantean chilenos y chilenas sobre el proyecto de reforma de pensiones? Bueno, mira, nos vinimos el 19 de septiembre todavía celebrando las fiestas Sí, la patrias vimos, a sí. Arica. Ok, Sí, ¿ya? de Arica partimos. Estuvimos en Arica, luego en Iquique, hoy día en Antofagasta y mañana vamos a partir muy, muy temprano a Copiapó. Para las personas que no conocen el norte de Chile, contarles por mismos temas de conectividad que uno tiene como dos opciones, ¿no? Que yo creo que es bueno tenerlo a la vista en, en en la cabeza de las personas que principalmente vivimos en Santiago y a lo mejor no conocen el norte de Chile, que es o uno toma el avión y vuelve a Santiago cada vez y vuelve a tomar el avión para ir a otra ciudad, porque no hay conexiones entre ciudades, Sí, o ahí hace lo que tenemos estamos una haciendo, deuda, sin duda. Ahí que es tenemos una recorrerlo deuda. en auto. Sí, claro, ustedes lo han hecho este recorrido por tierra de ciudad en ciudad. Y en ese sentido, Sí. ministra, ¿cuáles son las principales dudas que le plantea la ciudadanía? ¿Qué retroalimentación le dan en torno al proyecto de reforma de pensiones? Sabes que las personas están muy preocupadas de que ojalá podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que ese ha sido como uno de los temas principales porque sienten, bueno, primero se agradece el espacio, yo creo que es bueno que los ministros estemos en terreno, nos aprovechan de hacer además muchas más preguntas, José Miguel, que solo pensiones, porque están esperando hace tiempo por respuesta, entonces se abordan distintos temas. Pero sobre pensiones yo diría que la principal inquietud que hay es cuándo suben las pensiones de las personas mayores. Eso es lo que nos preguntan. Las personas no logran comprender cómo quienes estamos en política no nos podemos poner de acuerdo. Y eso es bien severo para una sociedad que tiene un régimen democrático y que espera fortalecerlo. Así que hacen preguntas más precisas, por ejemplo, en torno a alguna fake news, si es verdad que se les van a expropiar los fondos de pensiones o que se va a terminar con el Ya, derecho a la claro. herencia, lo cual, por cierto, no es así, pero
yo diría que la principal preocupación es cuándo esto sale y cuándo suben sus pensiones. Claro, son temas que han dado vueltas, que generan dudas en la ciudadanía, pero lo cierto, ministra, que independiente de lo positivo que pueda llegar a ser contestar en terreno, por ejemplo, las preguntas que tengan ciudadanos y ciudadanas en torno a este proyecto, que es súper esperado y del cual también hay muchas expectativas, pero independiente de las dudas que tenga la ciudadanía, ministra, lo cierto es que en estricto rigor los votos se consiguen en el Congreso. ¿Hay algún avance respecto al acuerdo legislativo, al trabajo legislativo con la oposición? Bueno, nosotros llevamos 10 meses con el proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, en el cual la tramitación no solo no ha sido fácil, sino que más bien dicho ha sido difícil. Yo creo que es súper importante esto decirlo bien concretamente, porque también las personas en sus casas se preguntan por qué esto no sale. Y ha sido difícil porque nosotros hemos cedido como gobierno. La oposición, la verdad es que no solo no ha cedido, sino que se ha corrido, yo diría, un poco más a un sistema más individual que el que incluso proponía en el gobierno del expresidente Piñera hace 2 años atrás, donde proponía que este 6% se dividiera en 3 y 3. Pero no había PGU en ese momento. Y 3 a capitalización individual. La verdad no había PGU, pero había pilar solidario. Entonces, yo sobre eso decir 2 cosas. Lo primero es que cuando se legisló la PGU, ninguna de las personas que estaba en esa conversación señaló que eso iba a ser una medida que iba a impedir que después el monto de las pensiones no subieran, digamos, o que se fuera todo a la AFP. Eso nunca nadie lo planteó. Ahora se usa como argumento. Y lo segundo, José Miguel, que estoy segura que quienes plantean que con la PGU es suficiente, no viven con 206.000 pesos mensuales. Porque si lo hicieran, se darían cuenta que la realidad indica que no pueden vivir tranquilas las personas mayores con esas cifras. No es suficiente la PGU. Por eso necesitamos subir más el monto de las pensiones. Ministra. Ahora, sí, perdón, es que te escucho un poquito, un poco como no se preocupe, la escucho. Termine la idea, ministra. Sí. No. Ahora, yo creo que hay cierta conciencia en todos los que estamos en política en que este tema hay que resolverlo. Ha costado, pero mantengo un optimismo moderado porque en estos 2 días que llevo en la gira, cierto, conversando con la ciudadanía, lo cierto es que hemos estado 10 meses en el Congreso dialogando sobre esto. Y no ha sido el gobierno el que ha puesto las condiciones. Quiero recordar, aquí se puso incluso a la salida de un ministro como condición para sentarse a conversar. Y así ha habido distintos hitos que se han usado como excusas para no llegar a un acuerdo. Bueno, después se señaló que el ambiente que había en torno al 11 de septiembre tampoco permitía avanzar. Entonces, si uno lo ve, y antes de que se propusiera que saliera el ministro Jackson para conversar de pensiones, hubo otras condiciones que se pusieron sobre la mesa. Entonces, esto va llegando a un punto en el cual nosotros vamos a ingresar indicaciones y vamos a votarlas. Y quienes hemos dicho que estamos de acuerdo en que las pensiones tienen que subir, vamos a tener que tomar una definición. Y confío, a pesar de todas las contingencias políticas, en que podamos ponernos de acuerdo. Eso es a lo que nos ha mandatado el presidente Boric, hacer todos los intentos porque esto salga. Y en ese sentido usted hablaba de optimismo moderado. Lo cierto es que el gobierno ha cedido. La propuesta original hablaba de un 6% a solidaridad, este 6% adicional. Sin embargo, ahora estamos en un 4 y 2, con un 2% de capitalización individual, que ha sido la última propuesta que ha salido desde el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay otra propuesta sobre la mesa que es de la Democracia Cristiana, que habla de un 3 y 3, que recordemos, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la administración anterior, también se puso sobre la mesa un 3 y 3 y todos los sectores parecían estar de acuerdo, al menos el sector que él representa. Ahora bien, en ese objetivo de encontrar un acuerdo, ¿existe la posibilidad que el gobierno pudiese llegar a un 3 y 3? Y se lo pregunto porque el otro día, en entrevista con CNN Chile, el presidente de la Democracia Cristiana, miembro de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, decía, si el gobierno se abre al 3 y 3, incluso lo podríamos aprobar en la Cámara sin necesidad de la derecha. ¿Existe la posibilidad que el gobierno pudiese llegar a un 3 y 3 y ceder una vez más en este proceso? Mire, todos los detalles de la negociación, José Miguel, la verdad es que los llevamos más directamente con los parlamentarios porque sería difícil poder negociar a través de la televisión, pero sí lo que le puedo anticipar es que en tanto nosotros podamos subir el monto de las pensiones, vamos a estar disponibles para seguir en ese diálogo. Lo importante es que más que si el gobierno va a ceder a un 3 y 3, es saber en qué va a ceder la oposición, porque es verdad lo que dice el diputado Undurraga. Podríamos sacarlo del Congreso con los votos del centro y con los votos del gobierno. Claro. Pero en el Senado vamos a necesitar de los votos de la oposición.
Y la oposición lo que ha hecho, como decía, es incluso negar aquello en lo cual estaba de acuerdo hace 2 años atrás en el gobierno del presidente Piñera, que es el 3 y 3, y hoy día dice que toda la plata se vaya a la capitalización individual que administra la AFP. Entonces, el problema de eso no es una cosa ideológica o política, sino que el problema de eso es que no permite subir el monto de las pensiones ahora. Entonces, hay 1,5 millones de personas que serían dejadas en el sacrificio y varios que están cerca de jubilarse quedarían en una situación similar. Entonces, en realidad hay que sacar a Chile de ese extremo, traerlo a un sistema más ponderado, y si la paramétrica o la distribución de ese nuevo 6% es 4-2 o es 3 y 3, nosotros hemos estado siempre abiertos al diálogo, pero esto tiene que ser un acuerdo bastante más amplio para que este proyecto se pueda convertir en ley. Recuerde usted que en el caso del presidente Piñera lograron aprobarlo en la Cámara de Diputados, pero después no logró avanzar en el Claro. Senado. Entonces, el acuerdo tiene que involucrar a varios actores, a varias actorías, digamos, de la Cámara, del Senado, del oficialismo, de la oposición y del centro. Si esto es un pacto para el país, no es para un sector político. Sin duda, y ya van varios intentos en administraciones Sí, anteriores. Usted hacía referencia a lo que sucedió en el gobierno anterior. Y la verdad es que la ciudadanía, y me imagino usted lo ha podido ver en terreno, clama por mejores pensiones y por un acuerdo político en esta materia. Ministra, haciendo el análisis de lo que han sido todos estos meses, ¿por qué cree usted que ha costado llegar a un acuerdo con la oposición? Usted hablaba recién, hace algunos segundos atrás, de que no han cedido y al contrario, han extremado posiciones respecto a lo que planteaban, por ejemplo, la administración anterior. ¿Cuál cree usted es el sí. motivo por el cual ha costado llegar tanto a un acuerdo, por el cual ha llegado tanto sentarse a conversar y converger posiciones? ¿Dónde cree este argumento Sí. radicalmente? Bueno, yo creo que por un lado está la contingencia política, que sin duda también hace que muchas veces los intereses más partidarios o particulares de algunos actores de la política estén más presentes que los intereses comunes, ¿no? O colectivos. Pero por otro lado también, y no solo en este gobierno, sino que también en el gobierno de la presidenta Bachelet con anterioridad y en cierta medida también en el gobierno del presidente Piñera, porque aquí hay muchos intereses económicos detrás. Y las AFP han hecho todo lo posible para que nada cambie en este país y poder continuar con su negocio. Entonces, nosotros tenemos un compromiso, que es que el monto de las pensiones suban, en particular de las mujeres, y también terminar con las AFP. Entonces aquí se juegan cartas donde se dicen cosas tales como que no te quiten tu libertad de elegir, se gastan importantes sumas haciendo propaganda a través de medios de comunicación masiva, y la verdad es que en 40 años ninguna persona que ha tenido libertad de elegir no estar en un FP. Mm. La verdad es que ha estado obligada a estar en un FP. Entonces hay varias cosas que han ido pasando. Se echan a correr fake news, se le dice a las personas que se van a expropiar sus fondos, que se le va a acabar el derecho a la herencia, que su plata se va a estatizar, y ninguna de esas cosas es verdad. Entonces yo creo que por un lado contingencia política y por otro lado intereses económicos de los que han hecho de las pensiones un gran negocio para ellos, ¿no? Pero no para los pensionados de Chile. ¿Y cómo responde, ministra, a las críticas que han surgido desde la oposición precisamente a la gira que usted está llevando adelante en el norte de nuestro país? De hecho, la Contraloría, y acá tengo el apunte, acogió la petición de los diputados de RN y exige a los municipios de Viña, Quillota, además de los ministros Toá y Grau, informar sobre las actividades promocionales de la reforma previsional. A aquellos se agregan también las críticas por su gira, por ejemplo, en el norte ahora, anteriormente en el sur. ¿Cómo responde a aquellas críticas? Mira, tres cosas, José Miguel. La primera es que en el caso del ministerio que me toca encabezar, permanentemente la oposición hace anuncios de anuncios en torno a que va a ir a la Contraloría por determinados temas, y la verdad es que bien pocas veces ha ocurrido. Me imagino que será por un tema más comunicacional, político, que puede que lo hagan, porque la verdad es que es muy claro que en el caso de proyectos de ley que están sujetos a tramitación, es evidente que se puede informar a la ciudadanía, si la política es de frente a la ciudadanía, no escondida. Lo segundo es que a nosotros nos parece trascendente poder informar de estos temas, entre otras cosas porque en nuestro país existe un régimen democrático que es de carácter representativo. Entonces los parlamentarios representan a las personas de sus regiones, de sus comunas, y si las personas de sus regiones, de sus comunas no están informadas, ¿de dónde viene entonces la opinión que llevan al Parlamento? Yo creo que es importante que la gente esté empoderada de este debate. Y en tercer lugar, como Ministerio del Trabajo, siempre vamos a estar disponibles para entregar todos los antecedentes que la Contraloría o cualquier organismo fiscalizado nos requiera. Así que lo tomo con calma, lo tomo como parte a veces de las cosas de la política que no son tan positivas, pero me llama la atención. No hay que temer a que la ciudadanía esté informada, por el contrario.
Una ciudadanía desinformada es algo que no contribuye a la democracia. Dicen que es un despilfarro. Mira, no sabría decirte, la verdad es que todos los gastos están sumamente regulados, o sea, hay toda una cantidad de cosas que tienen que ver con la normativa actual. Yo creo que hay siempre un giro en el discurso que hace que el debate no sea lo de fondo, que es si subimos las pensiones ahora o no. Como dije, antes fue un ministro, después el 11 de septiembre, ahora la gira. Anteriormente podría hacer un recuento desde enero en adelante de las razones que la oposición ha ido dando, pero la verdad es que más que desgastarnos en eso, yo creo que tenemos que concentrarnos en llegar a un acuerdo. Y la verdad es que dentro de 10 meses que he estado disponible y que he ido permanentemente al Congreso Nacional, no creo que 2 días en los cuales he venido al norte del país hagan una gran diferencia, ¿no? Por el contrario, creo que es parte de las tareas que también me asisten como ministra. Pero feliz vamos a contestar cualquier oficio, si es que esta vez sí que lo hacen llegar a Contraloría, que nos haga algún tipo de requerimiento y va a ser bueno. Va a ser bueno, yo creo, también lo que la Contraloría pueda responder para que no quede ninguna duda, porque es bien fácil decir cosas al voleo, ¿no? Pero es bien irresponsable también. Así que estoy plenamente disponible para responder lo que se necesite. Ministra, lo último que quiero preguntarle, porque estamos en el tiempo, sobre la discusión en el Consejo Constituyente. Durante esta jornada ha sido aprobado la propiedad de los fondos de pensiones y paso a detallar lo que se aprueba para que lo podamos conversar al finalizar la entrevista. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. ¿Cómo interpreta la aprobación de esta normativa? Bueno, lo primero, señalar que el debate constituyente es un debate muy importante para el país. Ojalá podamos tener un proyecto constitucional que se encuentre en condiciones de ser aprobado y que por tanto incluya a todas y a todos los chilenos integralmente, ¿no? Y lo segundo es que respecto del tema previsional propiamente tal, yo quiero señalar que el proyecto de reforma a las pensiones no considera ningún tipo de expropiación y promueve precisamente la libertad de elegir. Así que no veo dificultades en un principio para una norma de esa naturaleza. Yo creo que es parte de las cosas que se construyen, ¿cierto?, como temores infundados, porque una expropiación de los fondos previsionales no la está proponiendo nadie en este país. La Pero, verdad, por ejemplo, no. ministra, cuando dice en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno, ¿no es como cerrarle la puerta, o se podría interpretar cerrarle la puerta a un eventual sistema de reparto, por ejemplo? Lo que pasa es que en los sistemas en los cuales hay transferencias de una generación a otra, como es el reparto, ¿cierto?, a través de los seguros sociales, no es que los estados se apropien de los fondos previsionales tampoco. De todas maneras, yo creo que este es un debate que está recién iniciándose, Sí, claro. porque va a haber que determinar todos los alcances de esta frase. Yo solamente le quiero dar tranquilidad a las personas que nadie ha pensado ni antes ni después de esta norma expropiarle esos fondos previsionales. Así que tranquilidad con eso. Lo que queremos hacer es sacar a Chile del sistema extremo en el que estamos, donde rige solamente una lógica individual, ¿no? Muchas veces las personas mayores, José Miguel, terminan dependiendo de los hijos, de los vecinos y a veces de nadie. Entonces, una sociedad como la chilena, que genera igual importantes niveles de riqueza, debiera tener una distribución, ¿cierto?, de sus frutos un poquito más equitativa, ¿no? Que no deje a tantos chilenos en el sacrificio. Claro. Y permíteme terminar con una reflexión. Mira, esta semana que hemos estado viendo nuestras fiestas patrias y que amamos tanto nuestro país, a mí me gusta además en particular mucho la cueca, así que la paso bastante bien para el 18 de septiembre. Amamos tanto nuestro himno patrio, nuestra bandera. También tiene que ser una sociedad en la que amemos y queramos a todos nuestros compatriotas. Y aquí hay 1,5 millones de pensionados que apenas llega a fin de mes. Eso no lo podemos dejar en el olvido. Hay que hacerse cargo. Y para eso hay que salir del extremo, llegar a algo más ponderado. Esperemos que se resuelva prontamente. Esperemos que se resuelva prontamente. Muchas gracias, ministra del Trabajo, Janet Jara. Bueno, vamos a seguir también reporteando lo que sea su gira por el norte en este afán de sociabilizar el proyecto de reforma de pensiones. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Adiós. Chao, ministra. Gracias.